Vaya, interfaces para una herencia múltiple. Si ustedes observan allí el icono que les he colocado pues, es una interfaz. Entonces nosotros vamos a aprender a utilizar un tipo de interfaz diferente a lo que comúnmente hemos utilizado. Nosotros programáticamente ya conocemos lo que son las clases abstractas. Espero de que hayan hecho la tarea que les dejé de las clases abstractas, porque este tema es una continuación en donde las clases abstractas, pues les voy a comentar una pequeña anécdota de un trabajo que tuve, en donde a mí me decían, mira, me decía, yo no entiendo para qué sirven las interfaces. Y las interfaces vienen siendo como clases abstractas, ya lo vamos a ver mejor. Entonces, porque las interfaces todo lo que hacen es declarar lo que debería ser una función. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tener, a tener una clase y de una sola vez programarlo. Entonces es como la manera práctica. Si yo necesito un programa que sume dos números, entonces yo voy a hacer una clase. Si lo voy a hacer en base a clases y objetos, voy a hacer una clase con una función que sume dos números y que reciba los dos valores. Pero agregarle una interfaz es como hacer burocrático el asunto. Nunca han visto una situación burocrática en donde ustedes tienen que ir a hacer un proceso del gobierno, por ejemplo, que es lo más común que se vuelva burocrático. Y estando ahí, pues mire, la verdad es que para que usted haga esto, tiene que ir primero a tal lugar para que le digan que sí. Y luego de ese lugar tiene que ir a otro lugar para que también le digan que sí. Y después de ir a esos dos lugares, yo que aquí tengo lo que usted necesita, tiene que venir aquí y se lo voy a dar. Entonces ese es un proceso burocrático que lo que hace es alargar y complicar las cosas. Sin embargo, cuando hablamos de interfaces, va más o menos por el mismo camino, pero las interfaces tienen su propósito. Por ejemplo, si ustedes van a sumar dos números, entonces si utilizáramos la suma de dos números a través de una interfaz, entonces nosotros hacemos una interfaz, ¿verdad? Crear una interfaz que, vaya, por cierto, una interfaz es como una clase, ¿sí? Solo que en lugar de clase se coloca interface, y en lugar de definir los métodos, pues solo ponen el nombre del método. Entonces, una interfaz es como una clase, pero sin programarla, ya solo poniéndole los nombres. Es como quien dice, voy a hacer una función que suma dos números y lo voy a hacer a través de interfaces. Entonces vengo yo y creo mi interfaz, y la clase de sumar dos números debería tener una función que se llama suma. Y eso es todo. Luego llevan esa interfaz a la clase, y la clase dice, ok, sí, yo ya sabía de que tenía que tener una función que sume dos números, no necesito que me lo digas. Pero básicamente es lo que hace eso una interfaz. Sin embargo, al ser correctamente utilizada dentro de una arquitectura y una metodología de trabajo de software, una interfaz resulta ser una herramienta poderosa para trabajar en desarrollo de software ordenadamente, que es lo más importante. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de interfaces, vamos a ver. Entonces, diferencia entre interfaz e interfaz, le coloqué ahí, ¿verdad? Bueno, una interfaz, o sea, lo coloqué de esa manera porque una interfaz es la misma definición para todos los casos. ¿Sí? Es la misma definición, por eso de interfaz entre interfaz, ¿verdad? Entonces, si tenemos interfaz gráfica, interfaz API o una interfaz Java de programación orientada a objetos, realmente en los tres casos estamos hablando de la misma definición de interfaz. Hace exactamente lo mismo, solo que en una situación distinta. Vaya, por ejemplo, cuando yo les digo, cuando hablamos de una pila de datos, eso no es muy diferente a una pila de llantas, ¿sí? Las personas entienden lo mismo, aunque el concepto se utiliza en diferente área. Así es igual con la interfaz. Tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? Una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica. Si ustedes pueden ver aquí, la interfaz gráfica es la unión que existe entre el usuario y el código backend que se desarrolla para una aplicación. Entonces, si nosotros no tuviéramos una interfaz con la cual conectar al usuario con el programa, entonces las personas no pudieran interactuar con el código. Ahora, si nosotros no utilizáramos una interfaz y quisiéramos que los usuarios
se relacionaran con la aplicación entregando datos y recibiendo datos, entonces los usuarios tendrían que llamar directamente todas las funciones de las clases y objetos dentro de nuestro código, lo que haría sumamente complicado hacer una interfaz. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un vehículo, y esto ya se empieza a asociar acerca de la programación orientada a objetos, cuando nosotros hablamos de un vehículo tiene funcionalidades internas, ¿sí? Como presión de aceite, gasolina, entrada de aire, entre otras cosas. Entonces, pero a nosotros nos resumen todas esas funcionalidades con un pedal que se llama acelerador. Entonces el acelerador es la interfaz de la gasolina, el aire, el aceite. Anteriormente, hace muchos años, para los primeros modelos de los vehículos, las personas que tenían que manejar un carro tenían que ser técnicos. ¿Ya? Técnicos en el funcionamiento del motor, porque ellos tenían que ir regulando la entrada de aire, tenían que ir regulando el aceite y tenían que ir regulando la entrada de gasolina para hacer que el motor funcionara. Entonces, más adelante hicieron una abstracción de la funcionalidad del motor y colocaron 3 pedales y un volante con una palanca. Entonces, es infinitamente más fácil utilizar un pedal solo para acelerar en lugar de complicarse con toda la situación de la funcionalidad interna del motor. Igual para los frenos, igual para el clutch, el volante y la palanca. Entonces, eso digamos que era una interfaz física para la funcionalidad de un motor. Entonces, nosotros como informáticos, la interfaz que nosotros manejamos es la interfaz gráfica, ¿verdad? Que hay especialistas en interfaces gráficas, pero aquí en El Salvador, pues lastimosamente, pues a la fecha no conozco una empresa que utilice especialistas. Deben haber más de alguna empresa, pero yo no conozco ninguna. Voy a ver si siguen vivos, chicos. Hola, hola, ¿están vivos? Sí, Va, vivo. vaya, José Gilberto dijo que quería hablar. O tal vez estaba haciendo prueba de manita levantada. A ver, José. ¿No? Va, excelente. Entonces, seguimos. Vaya. Entonces, aquí tenemos nuestra interfaz gráfica y luego tenemos lo que son las interfaces API. Vaya, para los que tienen curiosidad de qué es una interfaz API, pues aquí les dejé un enlace, ¿verdad? Una interfaz API. Un API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones API. Significa interfaz de programación de aplicaciones. Ustedes pueden hacer su propia API. Por ejemplo, si no mal recuerdo, hace poco compartí un video de un estudiante que está haciendo un curso de interfaces API REST. Entonces, vamos a... ¿Qué es una interfaz API? Un API de un software. Cuando ustedes están programando, por ejemplo, YouTube tiene su propia API, Facebook tiene su propia API, Instagram debe tener su API. Cuando ustedes trabajan con una aplicación de contabilidad creada por una empresa de la India, por ejemplo, o de Europa, de África, no sé, de cualquier país, y ustedes quieren intervenir la funcionalidad de esa aplicación, ustedes necesitan la API, ¿ya? La API sirve para que un programador externo pueda conectarse con una aplicación que ya funciona. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos Facebook, ¿ya? Y Facebook es un software muy complejo que maneja Big Data y muchas otras características, inteligencia artificial y otras cosas. Pero nosotros queremos crear una aplicación que utilice el usuario y contraseña de Facebook para poder entrar a nuestra aplicación, pero utilizando el usuario y contraseña de Facebook. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que ir y buscar la API de Facebook. Pero esa API no sale de la nada. Esa API, los programadores de Facebook tuvieron que haber decidido hacerla. Ellos dijeron, hey, vamos a facilitarle la vida a todas las personas para que se conecten con nuestra aplicación. Y vamos a desarrollar la API de Facebook. Entonces vienen ellos y empiezan a crear un montón de clases y objetos, un montón de interfaces que permitan que las personas, los programadores externos a la empresa Facebook, puedan conectarse a sus funcionalidades. Ellos dicen, hey, aquí tengo mi funcionalidad de loguear personas a través de usuario y contraseña.
voy a hacer una API para que la puedan alcanzar desde afuera otras personas. Entonces crean una interfaz, que aquí sí puede ser una interface tal cual programática, crean una interfaz y colocan ahí las llamadas a función y reciben como parámetro usuario y contraseña y devuelven true o false. No dan acceso a la base de datos, sino que reciben las variables a través de una clase. Entonces, todo ese conjunto de interfaces o clases y objetos desarrollados por Facebook para que los demás programadores de fuera puedan acceder a las funcionalidades internas de Facebook se llama interfaz API. También hay interfaz de YouTube, ¿verdad? Si ustedes por ejemplo, si ustedes desde su aplicación quisieran subir un video a YouTube, entonces, ¿cómo es posible? Dirán ustedes. O sea, a menos que yo sea un programador de YouTube, yo no puedo hacer una aplicación en Java que yo les diga, hey, voy a recibir el archivo aquí en mi aplicación hecha por Rafael, y al darle a aceptar automáticamente a usted en su cuenta de YouTube le aparece subido el video, ¿ya? O que le quiera cambiar el título a un video a través de mi aplicación como Rafael. O sea, eso es imposible a menos que yo sea un programador de YouTube, de la parte interna. Entonces, suponiendo que YouTube desarrolla la API, entonces vengo yo, agarro la API, la agrego la librería a mi aplicación en Java, por ejemplo, y luego solo empiezo a invocar la funcionalidad de YouTube, cambiar nombre, subir video, etcétera, etcétera. Y entonces esa es una interfaz API de las aplicaciones, que básicamente viene siendo exactamente lo que vemos aquí, lo que es una interfaz PO. Entonces, ¿cómo se programa una interfaz en Java de programación orientada a objetos? Es bastante simple. En lugar de utilizar la palabra reservada interface, nosotros vamos a utilizar la palabra reservada, en lugar de utilizar la palabra reservada class, vamos a utilizar la palabra reservada interface. Y bueno, una nomenclatura que se usa comúnmente para declarar una interfaz es que se le coloca una I mayúscula antes del desarrollo antes del nombre de la interfaz. No es obligatorio, pero siempre se coloca y realmente sirve a la hora de estar revisando el código. Bueno, ¿cuáles son las características de una interfaz? Vaya, una interfaz es un tipo abstracto de una clase. Si ustedes recuerdan la clase anterior, la clase anterior, estábamos viendo abstract, funciones abstractas. Una función abstracta o una clase abstracta es aquella que tiene funciones definidas y algunas funciones por definir. Entonces es medio abstracta, ¿ya? En cambio, una interfaz es completamente abstracta, ¿sí? Ustedes no pueden colocar código en una interfaz a menos que ustedes crean o estén seguros que el código no se va a modificar, ¿ya? La diferencia entre una clase normal y una interfaz o una clase abstracta es que una clase normal no tiene memoria permanente, o sea, no tiene instanciamiento, ¿ya? Ustedes pueden programar una clase y la pueden dejar guardada en el disco duro, pero las variables, métodos y funciones que tiene la clase no tiene espacio en memoria RAM mientras no se utiliza la palabra reservada new, lo que hace que se cree una instancia, se le da un espacio de memoria RAM, un espacio de microprocesamiento para que puedan correr las variables y almacenar las variables en cada uno de los objetos de la clase que creamos. Cuando creamos una clase abstracta, por el contrario, tal vez no tan por el contrario, más como por en medio, cuando creamos una clase abstracta, nosotros podemos definir ciertas funciones y decir cómo van a trabajar ciertas variables y decir aquí se debería almacenar una variable, ¿verdad? Declarando una variable dentro de una clase abstracta, y luego métodos sin definir. Entonces, luego es obligatorio que esa clase abstracta se herede a una clase normal, ¿verdad? Para que la clase normal sí se instancie. La clase abstracta sirve como guía de cómo debe programarse una clase normal. Ahora, cuando estamos hablando de interfaces, ya es mucho más complejo, mucho más abstracto, perdón. En este caso, pues todo está quemado ahí, ¿sí? Si ustedes programan una función dentro de una clase, ya está, no se puede modificar. No puede recibir variables a menos que sean de tipo final o constantes, ¿verdad? Porque el código queda quemado y queda inamovible y no puede haber movimiento
de variables que utilicen memoria RAM en todo el funcionamiento de la interfaz. Entonces, representa, aquí mismo lo dice, ¿verdad? Representa métodos y constantes estáticas. O se declaran solo funciones, pero si las van a declarar, entonces hagan las estáticas, ¿verdad? No se puede instanciar, obviamente, porque no permite que se creen objetos. No puede crearse un objeto a raíz de una interfaz, ¿sí? No puedo declarar public interface objeto grande igual a y declaro la interfaz, y luego en el main yo no puedo hacer un objeto interfaz espacio y le pongo el nombre del objeto Rafael igual new objeto interfaz paréntesis. O sea, no se puede. Ellos no reservan espacio en memoria, solo existen para guiar a otras clases. Entonces, su utilidad, dice aquí en este punto, su utilidad es crear variables de tipo interface e independizarse de las clases que contiene. Es bien independiente. Ahora, se utiliza interface en lugar de class para declararlo. Las variables de tipo interface pueden contener instancias de clases que hayan implementado el interface. Las variables de tipo interface pueden contener instancias de clases que hayan implementado interface. La nomenclatura para declarar una interfaz incluye la i antes del nombre. Entonces, y ahí tenemos el ejemplo, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, la importancia de una interfaz viene siendo como para poder ordenar lo que nosotros vamos a hacer. Creo que así vamos a hacer el código antes de seguir explicando. Una clase puede implementar una o varias interfaces. Para ello se utiliza la palabra reservada interface. Entonces, aquí tenemos, vamos a hacer la interfaz. Vaya chicos, vaya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vaya, fíjense de que aquí hay una situación. Gracias por avisarme, chicos. Aquí hay una situación. Zuleima, fíjate que tú estás presionando un botón que hace que yo pierda el micrófono. Así es que, por favor, no presiones el micrófono sobre mi ventana. Si ustedes se fijan aquí, cuando yo coloco el mouse sobre una persona, aquí aparece un icono de micrófono con la pleca y un icono de cámara. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, me van a quitar el micrófono para todos, y si le dan clic aquí, me van a quitar la cámara para todos. Entonces, si ustedes lo que quieren es seleccionar mi ventana para poder verme, por ejemplo, le voy a dar clic aquí a Zuleima Romero, y yo puedo ver a Zuleima, ¿ya? Entonces, den clic en la parte de en medio, yo creo que ese es el problema, ¿verdad? ¿Estamos bien, Zuleima? Creo que Zuleima no me puede escuchar, es la situación. Que está parado. Ya, pues. Vaya, pero solo, chicos, pero verdad que solo fueron 1 o 2 minutos que no me escucharon, los demás sí lo escucharon, ¿verdad? Sí, todo lo poco. Sí, sí. Vaya, no sé qué hacer con Zuleima porque no me contesta, y yo creo que ella no está desde un celular. Bueno,
Voy a continuar y pues espero que pueda, ¿cómo se llama?, ver el video. Bueno, entonces seguimos. Ahora ya sé cuál es el sonido para mutear, porque yo lo escucho. Entonces tenemos el Public Interface iBox y me voy a ir aquí a mi Apache. Aquí ya tengo una interfaz creada. Voy a hacer todo el proceso para que ustedes vean cómo lo hice. Pero por ejemplo, cuando ustedes, yo aquí tengo mi clase de interfaz. Aquí tengo mi proyecto, le coloqué el nombre del proyecto Interfaces. Luego en el Source Package yo creé 3 paquetes. Este es el nombre del proyecto Interfaces, donde aquí voy a colocar las ventanas o el código principal. En este caso lo estoy haciendo en modo consola. Luego tengo mi paquete clases, o clase, y aquí voy a colocar todas las clases que yo necesito. Y luego tengo mi paquete interface y aquí voy a colocar todas las interfaces de mi clase, de mi proyecto, perdón. Entonces estos paquetes los pueden hacer al gusto. Si ustedes trabajan en una empresa o están haciendo un proyecto para una empresa, posiblemente en estos paquetes los organicen de otra manera. No tienen que colocar todas las clases en un paquete llamado clases y todas las interfaces en una interfaz llamada interface. Pueden hacerlo de diferente manera. Por ejemplo, el paquete recursos humanos. Y ahí pueden colocar clases e interfaces. Pero ya ahí depende del orden en que ustedes quieran trabajar, aunque les recomiendo que lo separen de esta forma. Porque si el proyecto se hace demasiado grande, sí es posible que sea más conveniente separar por áreas el desarrollo del software, más que por tipo de archivo. En este caso, manejar tipos de archivos para un proyecto pequeño de 10 interfaces con 10 clases, pues basta, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo el paquete interface, por ejemplo, y aquí tengo el proyecto interfaces, paquete interface. Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, aquí en una nueva ventana, o sea, ya saben que le doy clic derecho, me voy a New, y luego me voy a JFrame Form. Entonces, si quiero hacer una nueva ventana. Si quiero hacer una nueva clase, le doy clic derecho al paquete, que pues puede ser cualquier paquete, y le doy Java Class. Si quiero hacer una nueva interfaz, le doy clic derecho, New, y aquí coloco Java Interface, ¿verdad? Entonces ya automáticamente me crea la interfaz. Realmente no es una cosa tan complicada lo que hace. Lo que hace es poner el nombre del paquete, la caja aquí, el nombre del paquete, Package Interface, y luego Public, y en lugar de class colocan la palabra reservada Interface, y le colocan el nombre de la interfaz, ¿verdad? Luego, aquí estaba viendo un poco de código acerca de cómo debe estar la interfaz. Por ejemplo, aquí tenemos public string código caja, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, yo les estaba comentando de que no se pueden declarar variables dentro de una interfaz. Sin embargo, aquí tengo una. Pero si ustedes quieren utilizar o reasignarle un valor a código caja, posteriormente no pueden. Porque automáticamente el código entiende de que si es declarado una variable dentro de una interfaz, la está declarando de tipo final, o sea, una constante. O sea que este valor no se le puede cambiar, así va a quedar. Luego aquí tenemos una función abstracta. Abstracta quiere decir que es abstraída, le quitamos la complejidad. Y dijimos public boolean, asignar un código, obviamente un código de caja, ¿verdad? Y luego le colocamos una variable que va a recibir string código. Ojo, las interfaces soportan polimorfismo también, igual que lo que vimos en abstract class, ¿verdad? O sea, yo puedo crear otra función, asignar código, pero con un diferente tipo de variable o con más variables. Luego yo puedo definir una función con código por defecto. Si, por ejemplo, esta interfaz la heredo a otra clase y en la otra clase no saben cómo programar una caja entregada y dicen, hey, no, mejor, yo no voy a programar caja entregada porque yo no sé cómo se hace eso. Entonces, ustedes pueden declarar una función por defecto. Si el programador que hereda y caja no define o no sobreescribe caja entregada, entonces pues el compilador va a tomar el código, ¿verdad?, que ustedes definieron como código por defecto. Luego tenemos funciones estáticas. Las funciones estáticas son las que permiten que ustedes invoquen una clase
sin instanciarla, solo con el nombre de la clase, y llaman directamente los métodos estáticos, ¿verdad? Entonces, una interfaz básicamente no se guarda en memoria RAM, ella solo se guarda en memoria permanente. Por eso es que puede tener clases de tipo final, por eso puede tener funciones abstractas sin definir, solo el muy nombre. Por eso puede tener funciones con código por defecto, ¿verdad? Porque queda quemado, es inmodificable. Y por eso puede tener funciones estáticas. Son funciones que se mantienen permanentes a lo largo de todo el código, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Clarines, chicos? No logro escuchar. Vamos a ver, Zuleima Romero. Utiliza Chrome. También tenés que dar permisos de audio y cámara a la app. Vaya, solo le voy a dar un par de indicaciones. No. Vale, esperemos que Zulema pueda solventar su problema. Ok. No sé ustedes, pero a mí me gusta más esta plataforma que las otras que hemos estado utilizando antes. Bueno, chicos, ¿todo claro hasta ahora? ¿No tienen ningún problema? Vamos, reaccionen. Quiero ver vida aquí. Vamos a ver, tenemos... Ok. Por el momento sí, ok. Vaya, recuerden que tienen que aprender bien esto. Yo sé que en una clase no se puede asimilar todo, especialmente las interfaces. Fíjense que las interfaces son bastante fáciles de programar, pero ya utilizarlas sí necesita un poco más de cabeza, ¿verdad? Necesitan más comprensión de cuál es, y arreglándonos para el otro lado. Necesitan más comprensión sobre cómo utilizar una interfaz, porque una interfaz fácilmente puede ser burocrática la programación y en lugar de ayudar, pues generaría un problema. Vale, vamos a ver, tenemos 14 participantes. No habrá un total por aquí. 10. Hey chicos, hay 14 que están en el video y yo solo tengo 10 aquí en el campus virtual. Así es que, por favor, los otros 4, los otros 2, ya se fue uno. Los otros 2, por favor, entren al campus virtual y vayan a la asistencia porque es lo que voy a estar tomando como asistencia, ¿verdad? Bueno, seguimos con la clase. Quizá, va. Entonces, bueno, aquí tenemos una interfaz. Ya me acordé, les voy a dejar un video siempre del canal de YouTube que les puse el video la vez pasada de Betatech. Me parece muy bueno el caballero que da la clase ahí. Ahí habla acerca de los principios SOLID. Dentro de los principios SOLID, que es el boom hoy en día en las empresas, he hablado con 2 empresas distintas de San Salvador y la primera de ellas solo hace proyectos en Estados Unidos y la segunda de ellas trae proyectos de Europa, o sea, son fuertes. Y las 2 me salieron con que utilizan Solid, ¿verdad? Y revisando cómo funciona Solid, él es muy importante que ustedes aprendan a utilizar las interfaces, ¿sí? Ellos utilizan interfaces de una manera muy efectiva. Les voy a pegar el video de Solid que hizo este señor de Betatech, porque está muy bien explicada la parte de las interfaces. Les voy a buscar, si quieren ver el video todo está bien, pero yo les voy a buscar el minuto donde habla acerca de la importancia de las interfaces, ¿verdad? Dentro del modelo Solid. Entonces es importante. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos esta funcionalidad de la iCaja. Vale, ahora yo quiero heredar esta funcionalidad de la iCaja
por ejemplo, ya tengo la interfaz de cómo debe funcionar una caja dentro de mi empresa. Entonces, yo quiero que, bueno, yo soy el programador principal, vea, y yo tengo un programador junior por ahí, y va el programador junior, por favor, programame una caja doble. Entonces viene él y se va a la parte de las clases, le da clic derecho, new Java class, le da clic, y luego crea la caja doble, ¿verdad? Entonces, y hereda y caja, ¿ok? Viene él, hereda de y caja. Cuando hereda de y caja, se viene aquí, por ejemplo, estamos dentro del paquete clases. Como la interfaz está en un paquete diferente, tenemos que importarla. Entonces, mi paquete se llama interface. Entonces, hago import interface, punto asterisco, para heredar todas las interfaces del paquete, ¿verdad? Y luego aquí viene, esta línea de aquí, ya te la pone por defecto el compilador, el NetBeans. Entonces, y también esta parte de aquí. Nosotros tenemos que programar todo lo que está dentro. Para heredar, por decirlo de alguna manera, si se recuerdan, para heredar de una clase a otra se utiliza la palabra reservada extends. En este caso, para heredar una interfaz, se utiliza la palabra reservada implement, o sea, implementar una interfaz. Y posteriormente colocan el nombre de la interfaz. En este caso, estoy utilizando icaja. Ahora, si quieren heredar más de una interfaz, se coloca coma y la siguiente interfaz. Si quieren heredar una clase y una interfaz, entonces colocan extends, los nombres de las clases, y luego implements, los nombres de las interfaces. Siempre, si quieren heredar más de un padre con extends, es igual que en interfaz, se separa por una coma y se coloca la otra clase, ¿verdad? Espero no haberlos confundido. Entonces, luego colocamos public string código. Obviamente, una caja debe tener su propio código, ya que tenemos aquí en iCaja tenemos asignar código, caja entregada y calcular costo de entrega, que no tiene nada que ver con código. Entonces, yo tengo el código y vengo yo y digo, después de implementar la interfaz, la caja doble me da un error. Ya vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer una caja triple, o caja simple, mejor, caja simple. Entonces, me da un error y me obliga a que sobreescriba las funciones que son abstractas, solo las abstractas, ¿ya? Me obliga solo esta a asignar código. Esta de caja entregada no me obliga a sobreescribirla porque ya tiene código por defecto, ¿sí? Esta de calcular costo de entrega no se puede sobreescribir porque es estática. Bueno, debería poderse siempre, pero es estática, entonces debería estar disponible. Entonces sobrescribo asignar código y listo, ya el compilador se siente feliz. Ahora, por otra parte, vamos a ver. Ahora, entonces aquí tenemos la interfaz y bueno, a la hora de utilizarla es igual que con una clase normal, ¿verdad? Solo que nos obliga a sobreescribir esta parte de aquí. Ahora, si yo quisiera utilizar dos interfaces, como por ejemplo, yo dentro de mi software de mi empresa, yo hice una interfaz para que toda caja que sea creada siempre tenga una función que se llame asignar código, por ejemplo. Pero la verdad es que hay otro programador de más alto rango que además del área de cajas, tiene el área de camiones, tiene el área de personal, tiene el área de recursos humanos, tiene el área de gerencia. Entonces, y él quiere tener su propio control sobre todas las áreas del sistema de la empresa. Entonces, él ha hecho su propia interfaz, que es iControl. ¿Y qué es lo que hace iControl? Bueno, es otra interfaz tal cual, me la coloqué dentro de interface. ¿Y qué es lo que hace iControl? Pues por ahora lo único que tiene es fecha de asignación. Entonces, él lo que quiere es que cada vez que se le asigna un camión a un empleado, o cada vez que se le asigna un código a una caja, esto quede registrado. Entonces, y él hace iControl con la función fecha de asignación de tipo abstracta. Entonces, al colocarla aquí dentro de la implementación de caja doble, esto me obliga a sobreescribir fecha de asignación. Y tengo por fuerza que colocar la fecha en que fue asignado el código, ya sea del camión, de la persona, de la caja, ¿verdad? Y para eso serviría en este caso iControl.
¿Qué pasaría más adelante si, por ejemplo, el encargado de control no solo quiere fecha de asignación? Vamos a modificarlo ahorita, sino que también quiere registrar no solo la fecha en que se asignó la caja a una persona, sino que el usuario. Registrar usuario, y aquí colocamos un int ID, por ejemplo, y le vamos a hacer abstracta. Pues en este caso, o sea, cada vez que se haga algún movimiento, no solo se va a registrar la fecha, sino que cuál es el usuario que se utilizó en el sistema para hacer ese cambio, ¿verdad? O sea, y no solo el usuario y la fecha, porque eso es muy como desperdigado, porque en la base de datos lo vamos a ver, este usuario hizo algo tal fecha, pero no vamos a saber qué. Entonces vamos a guardar también aquí junto con el usuario le vamos a registrar nombre string procedimiento. Entonces vamos a crear una función que registra el usuario, ¿sí? Registra el identificador del usuario del sistema y qué procedimiento estaba haciendo cuando se registró ese cambio. Entonces se puede asociar la fecha con esto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, yo sé que pensándolo un poquito mejor el código puede quedar mejor. Vaya, ahora que agregué la nueva función iControl, digamos que todo este iControl se asignó a todas las clases de todas las áreas de la empresa. Y de repente el programador jefe dice, hey, la verdad es que no solo hay que registrar la fecha, se me escapó que hay que registrar el usuario y qué está haciendo. Entonces, en el momento en que él hace este cambio y lo versiona, lo guarda en su controlador de versiones, todos los programadores descargan el código de la modificación de iControl y en todas las clases de todos los programadores les va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque les hace falta implementar algo de iControl. Entonces le doy clic aquí donde está el error en el nombre de la clase, le doy Alt-Enter y le doy aquí implementar abstract method. Entonces cuando le doy implementar y pum, ¿verdad? Me agrega automáticamente todo lo que tengo pendiente por programar, ¿verdad? Y de esa manera pues todos tendrían la misma función con el mismo nombre y el programador principal, si ustedes vieron la clase anterior de cómo se transforman las clases hija de una abstracta de regreso, así como por ejemplo yo creo una clase abstracta animal y luego creo la clase león y la clase elefante, luego en mi código principal yo puedo recibir leones y elefantes dentro de una instancia animal y utilizarlas al gusto. O sea, si no han visto la clase anterior, les recomiendo que la vean porque sí les va a servir bastante y especialmente hagan la tarea. Porque la tarea, el objeto no es solo ponerles carga y ya, solo por decir que yo hago mi trabajo, no, para nada. O sea, la tarea yo la hago pensando con el objetivo de que ustedes entiendan eso que hace falta que entiendan dentro de mi clase. Ya si ustedes lo aprendieron por sí solos, pues magnífico, los felicito. Pero la tarea es para que ustedes comprendan algo que hace falta entender, que solo se puede hacer si ustedes se ponen a hacerlo. Solo se puede entender si ustedes se ponen a hacerlo. Entonces, les recomiendo que lo hagan porque si no, cada vez se les va a ser más complicado entender la materia. Entonces, esta es la funcionalidad que permitiría esa habilidad de la abstracción de las clases, que iControl y caja doble hereda a caja doble. Entonces más adelante yo puedo hacer una función principal que reciba cajas dobles y las transformo a control, ¿sí? Y yo ya sé que al transformarlas a control tiene que tener por fuerza fecha de asignación y registrar usuario, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos. Luego aquí tenemos, por ejemplo, generalidades. Una interfaz puede heredar de otros mediante la palabra reservada implement, ya se los enseñé. Se permite herencia múltiple, también ya se los enseñé. Aquí está implement y aquí está la herencia múltiple. Tiene uno de dos interfaces. Las interfaces soportan también polimorfismo. Eso quiere decir que una misma función, se los expliqué hace un momento, se puede utilizar dos veces. Vamos a utilizar, por ejemplo, iCaja. Vale, por ejemplo, yo aquí tengo iCaja y yo quiero asignar código con una variable de tipo string y quiero asignar código sin variable. Public, boolean, asignar código, ¿verdad?
Si se fijan, no da error. Dime. Se puede escribir una función sin ningún argumento en una interfaz para que sea aplicable por un tipo sería Sí, es exactamente lo que iba a programar en este momento. Sí se puede. Fernando, ¿verdad? ¿Tú eres Fernando? Va. Sí, sí se puede. De hecho, hacerlo iba. Vamos a ver, todo claro. I am here. Está bien, ingeniero. Gracias. Zuleima, si estás desde el teléfono, puedes darle los usos de pestaña. Creo en 3 puntos. Ajá. Inge puede dejar ese proyecto en el campus. Usualmente no les dejo los proyectos porque quiero que ustedes lo programen. Si yo les dejo el código ya hecho solo para copiar y pegar, no concientizan el código. Pero ya que me lo estás pidiendo, Santi, pues lo voy a subir a GitHub y les voy a, ¿cómo se llama? Se les voy a pegar el enlace para que puedan tener el código. Estamos pendientes con la clase de GitHub. Ya vamos a ver eso porque yo quiero que me entreguen todas las tareas así. Ok, ya hubo un compañero que me dijo que no se le complica nada hacerlo, pero yo siento que no les puedo exigir que lo entreguen con GitHub mientras no se los haya enseñado. La verdad es que es súper fácil. Yo creo que tengo un video hecho de GitHub con NetBeans en mi canal de YouTube. Se lo voy a buscar y se lo voy a pegar para finalmente tener la solvencia moral de pedirles que me lo entreguen con GitHub. Bueno, seguimos. Entonces, es que sí, hay una tarea que ya se las dejé para entregarla en GitHub. De hecho, les voy a decir cuál es. Ya se las dejé para entregarla en GitHub. Lo que pasa es que no les he dicho porque no he tenido chance de dar la clase. ¿Dónde está? ¿Qué tarea era? No me acuerdo si era esta. Esta del foro, ¿es verdad? Sí, esa es. Y la No, esta no. Ya me acordé. Esta no. Es que esta del foro. Esta del foro, aquí les dejé mi ejemplo. En esta del foro, ustedes van a pegar su código ahí mismo. No van a utilizar GitHub. Yo quiero que ahí peguen el código. ¿Verdad? Porque el código no tiene que ser tan grande. La tarea del código está en la unidad anterior. Sí, es cierto. En esta unidad 2, aquí. Este chamaco es el que les digo, ¿ve? Busquen el video de Solid que hizo. Está muy bueno. Ya se lo voy a pegar. Esta tarea, del caso de estudio de AFP, pero ya venció. Bueno, espero que me hayan subido el proyecto. 16 de 21 entregados. ¿Qué les pasó, chicos? Sí, yo lo entregué allí y usted me dijo que también dijo. Ya. Ajá, está bien. Bueno, entonces, como no les di la indicación, obviamente tenían que subir el proyecto, ¿verdad? Tienen hasta hoy a medianoche. Pueden hacerlo en GitHub o pueden subir el proyecto comprimido, ya en .zip. Bueno, eso sería. Sigamos con la clase. Ok. Ya les voy a enseñar lo de GitHub porque realmente quiero recibir tareas así y porque ustedes tienen que aprenderlo, ¿sí? Todos usan GitHub. Si alguien no usa GitHub, no lo quieren en una empresa. Entonces, seguimos. Bueno, aquí tenemos public boolean asignar código. Si ustedes se fijan, aquí voy a poner función abstracta. Entonces, aquí le damos string. Si yo le coloco string código, tal cual como está arriba, me da un error porque son iguales, no tiene cómo distinguirlas. Entonces le voy a poner código 2. Me da error porque no distingue el nombre de la variable. Él solo distingue que va a recibir el mismo tipo de parámetro. Entonces, acepta polimorfismo. Ahí está. Ahora, una vez que lo tengo hecho, pues lógicamente los hijos de iCaja o de la interfaz caja, pues tienen problemas, porque tienen que implementar lo que tienen pendiente de iCaja. Entonces le doy clic aquí, le doy Alt Enter, implementar todos los métodos abstractos y ¡pum! Aquí está, ¿verdad? Asignar caja. Y ya lo pueden programar. Ya con el nombre uno se hace la idea de lo que tiene que programar, ¿no? Ahora, vamos a ver. No, aquí. Entonces, las interfaces también soportan polimorfismo.
¿verdad? Luego aquí tenemos, es mejor utilizar una interfaz solo cuando se necesita añadir código, es mejor una clase abstracta. Esta es una recomendación del libro, ¿verdad? Siempre se debe buscar hacer interfaces antes que una clase abstracta, ¿sí? A menos que sea muy necesario definir código en una de las funciones de la interfaz, entonces sí es permitido utilizar una clase abstracta. A ver, repitamos. De preferencia, utilizar una interfaz antes que una clase abstracta. Punto 1. Interfaz es mejor que una clase abstracta. Punto 2. Si necesitan definir la funcionalidad de una parte de una de las funciones de la interfaz, entonces deben utilizar una clase abstracta. ¿Ya? Ahora, ¿a qué viene esto? De que si le van a definir un cuerpo a una interfaz, queda de forma estática o permanente. Entonces, y una clase abstracta permite crear variables, cosa que no permite la interfaz. En la interfaz solo se hacen constantes o finite. Permite crear variables, una clase abstracta, y funciones que son sobrescribibles. Entonces, digamos que primero apareció la interfaz y luego, al ser necesario declarar variables dentro de una interfaz, cosa que no se puede, entonces crearon las clases abstractas. Digamos que ese fue el orden, por eso lo hicieron así. Se prefiere la interfaz por el orden y otras características, ya que al definir el cuerpo previamente de una función dentro de una interfaz o de una clase abstracta, obliga a los programadores que van a trabajar con las clases hijo a seguir ese código que ya quedó escrito. Entonces es necesario es mejor que cada programador, al final de las ramas del código, es mejor que cada programador lo haga de la manera en que él entiende, porque él está viendo más detalladamente cómo debe trabajar el código. Entonces por eso entiendo yo que es mejor trabajar con interfaces, porque cada quien ve su área y sabe cómo programar exactamente. Si desde arriba el jefe de desarrollo programa una de las funciones, podría ser de que abajo uno de los programadores tenga problemas, porque el jefe de desarrollo no toma en cuenta alguna característica que él está programando, ¿verdad? Por eso es importante, por eso les digo, las interfaces, programarlas no es complicado, usarlas correctamente es complicado. Bueno, aquí tenemos un código, que es lo que estábamos viendo, compatibilidad entre variables. Este es el código iCaja y el iControl, ¿verdad? Luego aquí tenemos las clases heredadas, ¿verdad? Justamente el código lo dejo en las diapositivas, por si alguien lo quiere estudiar aparte. Caja doble, implements caja, ¿vea? Y aquí pues agrega el código. Vaya, si tuviéramos más de una interfaz, aquí tenemos iCaja, iControl, ¿verdad? Y luego estamos obligados a implementar todos los objetos de iCaja y de iControl. Luego, bueno, vamos a hacer un par de pruebas. Hasta aquí la parte teórica. Lo que yo quiero verificar es que por aquí decía de que las interfaces pueden cargar objetos padre. Pero bueno, vamos a programar un poco. Si yo, por ejemplo, voy a crear una clase, voy a importar primero aquí, importar interface no, las clases, punto asterisco. Y ahí tengo mi caja doble. Entonces, voy a hacer aquí caja doble igual new caja doble, ahí está. Entonces, una vez que tengo caja doble, ya puedo asignar código, caja entregada, fecha de asignación y registrar usuario. Entonces estas funciones, como no las he programado, tienen un throw exception, ¿verdad? Entonces al invocarlas va a tirar una excepción y va a congelar la aplicación. Entonces vamos a utilizar asignar código, por ejemplo. Le vamos a colocar un código aquí 00001, ¿verdad? Y listo. Entonces, si no mal recuerdo,
por aquí. Las variables de tipo interface pueden contener instancias de clases que hayan sido implementadas el interface. Vale, entonces, por ejemplo, si yo importo, vamos a ver si es cierto. No lo he comprobado todavía, les cuento. Entonces, se supone que si yo declaro una interfaz, puedo contener una clase que haya heredado su interfaz. Import interface. Interface, y ahí está, y caja. No, las quiero todas aquí. Va. Ahí está, va. Importé todas las clases y todas las interfaces. Ahora, caja doble heredó a... es hija de iCaja. Entonces yo puedo declarar aquí una interfaz. No, pero es que no puede instanciar. No se puede instanciar. Entonces aquí tenemos iCaja. Vamos a ver iCaja. Bueno, pero es que realmente no es mucho lo que se puede hacer. Le vamos a colocar caja entregada, por ejemplo. Como las interfaces solo manejan funciones estáticas, yo no puedo invocar el código de la caja porque es final. No puedo invocar una variable de caja doble porque no existe en iCaja. Entonces aquí código, por ejemplo, si yo quisiera invocar código, vamos a colocar caja. Ahí está, o sea, no. Bueno, sí lo soporta, pero no le veo mucha utilidad. Caja entregada. Vale, quizá aquí va el código. Listo, vale, entonces esto debería funcionar. Aquí está. Prueba de interfaces es la primera función heredada y luego pasé el objeto caja doble a una interfaz. Y luego la interfaz invoqué caja entregada, que es una funcionalidad de su interfaz, ¿verdad? Aquí va el código estático. Vale, ahora si no tienen alguna pregunta, jóvenes, GitHub da de comer. Sí, Ademir, GitHub da de comer. Eso es correcto. Vaya, chicos, vaya, lo único que voy a hacer es que voy a crear una interfaz más y voy a crear una clase que va a heredar de las 3 interfaces anteriores. Solamente para que vean cómo se hace. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos esta interface. Este es digamos la interfaz gráfica de la aplicación. Aquí tengo... no. Ahí. Muévete para acá. No se deja. Va. Se mueve para allá. Aquí. Ahí está. Va. Entonces tengo caja doble, que es la clase, y control y caja. Vale, voy a crear una nueva interfaz. Le doy clic derecho, New, Java Interface. Y aquí le voy a poner... Zuleima, me muteaste otra vez. Me imagino que Zuleima no ha podido escuchar nada de la conferencia. Bueno. Entonces, New Interface, le voy a colocar y caja, y control, y recursos humanos. Por poner algo, realmente no se me ocurre otra cosa. Entonces, lo voy a colocar en Interface, ¿ya? En paquete Interface, le doy Finish. Entonces, si ustedes observan aquí en esta parte de recursos humanos, en paquete Interface, vengo yo y creo public nuevo empleado, public void
nuevo empleado, y aquí le pongo string nombre, string código, y punto y coma. Luego vamos a colocar una nueva función bueno, dejémosle solamente nuevo empleado, no se me ocurre otra cosa ahorita. Vale, entonces tenemos nuevo empleado de recursos humanos y me voy a ir aquí vamos a crear una nueva clase, clic derecho, new, y le vamos a colocar Java class empleado. Bueno, y aquí tengo mi empleado, public class empleado. Entonces le coloco implement y tengo que importar el paquete que tiene las interfaces, interface, punto, y aquí le vamos a colocar asterisco porque quiero usar los tres. Va, entonces implement y aparecen todos los i. Tengo y recursos humanos y pues me aparece aquí el error. Le doy clic, alt enter, implementar todos los métodos abstractos, sí, y ahí está, nuevo empleado. Entonces va, ahí está. Ahora y ya se puede utilizar la clase. Luego le doy coma y caja, y le doy propiedades de caja al empleado. Entonces me voy otra vez aquí, al enter, implementar todos los métodos abstractos, y aquí me pregunta, o sea, como aquí tengo algunos métodos que ya están predefinidos con código por defecto, entonces me pregunta si realmente los quiero seleccionar todos, y le doy que sí, y ya me lo genera. Entonces hay que programar cada uno. Entonces ahora mi empleado, ahora que le implemente la interfaz de caja, ahora él puede comportarse como una caja, ¿ya? Igual a una caja doble, si le implemento una interfaz de recursos humanos, una caja doble puede comportarse como un empleado, ¿verdad? Obviamente eso es ahorita ilógico, pero yo quiero que me entiendan la idea, ¿verdad? Ahora, y control. Entonces, si le agrego la interfaz de control a la clase, entonces ahora mi clase va a poder ser controlada, ¿ya? Y aquí están las funciones, ¿verdad? Entonces, si yo como programador junior, ya, o sea, de la parte baja del código, y estoy programando algo en específico, implemento estas interfaces, yo al ver los nombres del nuevo empleado, yo sé que tengo que guardar en la tabla de empleados. Yo asignar un código, yo sé que le tengo que asignar un código al empleado. Este es asignar código sin parámetros. Yo sé que si el objeto que estoy programando se va a comportar como una caja, yo sé a qué tabla de la base de datos y cómo voy a programar el código interno para que la caja sea entregada. Yo sé de que al hacer cualquier operación con este objeto tengo que guardar la fecha de asignación y registrar el usuario. Entonces yo automáticamente estoy siguiendo los lineamientos del programador líder. Estoy implementando habilidades de recurso humano a mi objeto, habilidades de caja y habilidades de control. Y cualquier clase que yo cree que tenga esta interfaz caja, yo sé que se comporta como una caja, ¿sí? Yo sé que al implementar la interfaz control, el objeto va a implementar métodos de control, que más adelante el jefe líder, el programador líder, va a modificar la clase y control para agregarle más cosas. Entonces yo siempre voy a estar dentro de los estándares del proyecto, dentro de los estándares de la empresa, implementando las medidas de control que hemos decidido, o que el jefe ha decidido que debe tener todo objeto que debe ser controlado. Igual el código de recursos humanos. O sea, si se implementan nuevas características, al tener yo esto aquí programado, el compilador no me va a dejar entregar mi software funcionando a menos que yo implemente todo lo que aquí dice de recursos humanos. Entonces, de esa forma yo me garantizo como programador en toda la estructura del proyecto de que todos los objetos que deben ser manejados como un recurso humano van a tener toda la funcionalidad que el jefe de desarrollo o que el arquitecto de software ha decidido que debe tener.
Esa es la importancia de las interfaces. Se los voy a recalcar más en el video que les voy a agregar después del canal de YouTube que les mencioné. Vaya, entonces ya, y pues ya utilizar un empleado en el código principal, pues ya es algo que ustedes ya saben hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí le doy empleado caja, le voy a poner porque tiene habilidades de empleado y de caja, igual new empleado, ¿verdad? Y luego entonces ya como empleado caja, aquí como hay varias que no definí, realmente no sé cuál es la que está funcionando. Si selecciono una que no está implementada me va a dar error, ¿vale? Por ejemplo, caja entregada, ojalá, no sé si tiene un caja entregada, sí. Ah, no, hace una invocación a la función super. Vale, por ejemplo, si miran caja entregada, vamos a ver de dónde era. Debe ser de caja. Caja entregada tiene una función default, ¿ya? Entonces, al ser default, él va a correr este código si nosotros no le ponemos nada. Para eso sirve. Entonces, si ustedes se fijan, él hace una invocación a la función super caja entregada, y luego nosotros, después de la funcionalidad por defecto de la caja, podemos aquí agregar nuestro código. Obviamente return hay que quitárselo, pues, o sea, le colocamos aquí boolean respuesta, ¿verdad? Y luego aquí colocamos código extra propio de nuestra circunstancia, ¿verdad? Y luego aquí pues y luego aquí pues le damos return respuesta, ¿verdad? Entonces, y así nosotros podemos implementar funcionalidades por defecto, o si las queremos ignorar, pues entonces solo colocamos esto aquí y aquí hacemos un procedimiento X cualquiera, ¿verdad? Entonces, bueno, debería funcionar. Vamos a ver. Y aquí está, prueba de interfaces. Aquí va código estático, aquí va código estático, porque aquí tenemos caja entregada y caja entregada otra vez, ¿verdad? Bueno, yo creo que con eso he cubierto todo lo del tema de hoy. F por Zuleima, no molesten a Zuleima. Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla, ya voy a terminar la clase. Entonces, si tuviéramos, búsqueda web, esto era para desarrollarlo durante la clase, otra vez, se me ha ido el tiempo, digamos. Buscar la definición de una interfaz. Si tú fueras un desarrollador en una empresa de software, ¿para qué te serviría una interfaz en tu trabajo? ¿Verdad? Entonces, luego aquí tenemos otras características, identificar los tipos de interfaz. Esta diapositiva, yo sé que es muy básica, ¿verdad? Lo que sucede es que di una clase en una materia más básica en otro momento, entonces agregué esto, ¿verdad? Una interfaz de video, una interfaz de software, una interfaz de audio, una interfaz de Windows, una interfaz móvil y las interfaces API, que es básicamente el acceso que tiene una persona a través de la API, esto es la API, a toda la funcionalidad y complejidad de un código interno. Ustedes mismos pudieran hacer una API para su software. Vaya, por ejemplo, digamos que Ademir Santi o Samuel Zuleta decidieran hacer el proyecto de la materia. Vamos a ver, Santi, dime, ¿cuál es el proyecto de software que estás realizando? F por Santi. ¿Ven por qué pienso que no? Santi, vas en mi grupo. Ah, vale, ya iba a ponerle una F a Santi. Vaya, Parcival, si vas con Santi en el grupo, pongan ustedes cuál es el nombre del proyecto que ustedes están haciendo. Doctor Smartphone. ¿Doctor? Smartphone, va. Entonces, imagino yo que es una aplicación de medicina. Si ustedes tienen un sistema para un doctor, correcto, va. Entonces, en un sistema para un doctor, yo puedo imaginarme algunos métodos o áreas que tiene una aplicación para un doctor. Por ejemplo, registrar pacientes,
registrar historial del paciente, registrar las empleadas o secretarias que pueda tener el doctor, registrar sus salas de evaluación, entre otras cosas. Entonces, ustedes pueden hacer una API interface de su software una vez que lo tengan terminado. Digamos de que ustedes quieren de que una aplicación externa pueda acceder a la funcionalidad de consultas del doctor. Digamos que dentro de su sistema Doctor Smart Top, para el doctor, ustedes tengan una aplicación de crear citas, por ejemplo. Entonces, para crear una cita a través de Internet, primero el paciente debe llegar, entra a su aplicación, vea, y dice, bueno, yo quiero una cita con este doctor, quiero ir a las 9 de la mañana del día 5 de abril, o del día 20 de abril. Y resulta de que la aplicación tiene que acceder a la base de datos para ver si el 5 de abril a las 9 de la mañana el doctor ya tiene otra cita, o si el doctor ha colocado que ese día no va a llegar a trabajar. Entonces, ahí hay dos funcionalidades: asignar cita con fecha y hora, y obtener fechas y horas disponibles. Ustedes pueden crear una API, o sea, un conjunto de clases, para que un programador externo acceda a la funcionalidad de su aplicación a través de la API, ¿verdad? Entonces, ese sería más o menos el ejemplo de qué sería una API programática en Java. Vaya, ahora, para finalizar, aquí están unos ejercicios, ¿verdad? Que los ejercicios más que todo son para que desarrollen su habilidad de herencia, clases, objetos e interfaces. Esto lo pueden hacer en su casa, vean, sin ningún problema. Aquí tenemos, esta es la nomenclatura UML de una clase. Aquí tenemos la clase A, que tiene las variables X y Y. Y tenemos la función suma, que en su definición es X más Y. Luego tenemos la clase B, que se llama CB, con una variable Z, que tiene la función suma de X, Y y Z. La pregunta es, dado el código, y aquí coloca el código, ¿verdad? Dado el código CDA, bueno, implementar las clases CA y CB, donde CA hereda de CB. Esto quiere decir que yo tengo estas dos clases hechas, pero CA es hija de CB, o sea que CB se lo van a aplicar sobre CA. Entonces, si yo hago CA igual a new CB 123, ¿qué valor devolvería? A suma. Entonces, si ustedes ya se creen muy hábiles con programación, pues en este momento ustedes calculen cuál sería la respuesta. Sería X más Y o X más Y más Z. Y si no lo saben, pues entonces, sí, CB es el padre, es correcto, Parcival. Pues eso no lo sabemos. No, José Gilberto Machado pregunta, ¿la sobrescribe? No sabemos. O sea, ustedes díganme a mí, ¿la sobrescribe o no la sobrescribe? Yo estoy heredando CB sobre CA. La heredé. Suma ya existe en ambos casos. ¿Qué va a pasar? Analicemos, ¿verdad? Piensen en una respuesta ahorita. Piensen en una respuesta y si quieren colóquenla aquí. Sí, por eso es polimorfismo. Correcto, Santi. Buena esa. Entonces, piensen cuál es la respuesta. ¿Ya? ¿Cuántos creen que va a ser X más Y? ¿Cuántos creen que va a ser X más Y más Z? ¿Quién cree que va a dar error? ¿Ya? ¿Quién cree que va a ser necesario sobreescribir la función en el hijo? Entonces, piensen la respuesta. Una vez que piensen su respuesta, váyanse al código, prográmenlo y vean cuál es la verdad de las cosas, porque haciéndolo es que uno verifica si funciona o no. Luego, bueno, este es un ejercicio. Luego aquí tenemos otro. Implementar las clases CC y CD. ¿Verdad? Añadir e implementar el método int doble suma en CC. Entonces, yo aquí tengo CC que tiene int suma, ¿verdad? Y luego tengo CD que tiene int x, y y int suma. Entonces, CC es el hijo y CD es el padre.
Ahora dice, añadir e implementar el método doble suma en CC. ¿Verdad? Entonces, lo programan. Esto realmente no es muy retórico como el anterior, solamente lo tienen que programar porque eso es necesario para la siguiente. Entonces, ya en esta ya se pone un poquito diferente. Definir el interface, interfaz A, interfaz B e interfaz C. Y A, y B, y C. Son tres interfaces. La interfaz C es el padre y él hereda a la interfaz A y a la interfaz B. Interfaz C tiene la función mayor, o sea, como quien dice, buscar el mayor. Luego la interfaz A, al heredar de IC, va a tener que tener mayor aquí, más la función suma y la variable final máximo 10. La interfaz B, al heredar de C, va a tener la función mayor y va a tener la función multi. Aquí viene lo que se les pide. Ampliar CA, que es el del anterior, CA. Ampliar CA para que implemente la interfaz C. Ese es un punto. Otro. Utilizar la interface comparable. Escuché un ruidito. Vaya, utilizar la interface comparable con el método compareTo. Vaya, ahora les voy a explicar qué es esto de interface comparable con compareTo. Vaya, este comparable es una interfaz que ya existe dentro de Java. Entonces yo quiero que ustedes investiguen. Les voy a colocar aquí. Bueno, aquí se los dejé ver. Aquí está el enlace. Yo quiero que ustedes investiguen qué es esa interfaz comparable. Ya existe, solo tienen que usarla. Si ustedes la escriben ya debe aparecer. Vamos a ver, aquí comparable. Aquí está, ¿verdad? Comparable. Ya existe, solamente tienen que utilizarla. Ni siquiera tienen que importar ninguna librería, existe en todo el código de la aplicación. Entonces, utilizar la interfaz comparable, y yo quiero que utilicen el método compareTo. Para eso quiero que implementen el método compareTo, ¿vea? E implementen el menor que, doble igual, mayor que, para que devuelva menos 1, 0 o más 1, respectivamente. Luego ordenar el vector con el método built-in. ¿Ya? Es necesario que implementen esta interfaz comparable y definan el método comparar con para que funcione la función built-in. La función que está built-in o construida internamente para ordenar cualquier vector necesita de la función comparable para funcionar. Entonces, esta es esto se los dejo como para que ustedes entiendan cuál es la ventaja de utilizar código predefinido, para utilizar interfaces sin código definido. Aquí hay, el mismo Java nos da un ejemplo. Tenemos la interfaz comparable que ellos la hicieron, allá los programadores de Java. Y ellos tienen dos métodos. Tienen un método que ordena vectores de objetos en base a un criterio de comparación que es compareTo. Por ejemplo, si yo tengo y caja, por ejemplo, y yo luego hago mi caja doble. Entonces, al tener mi caja doble, por ejemplo, yo aquí tengo caja doble aquí. Aquí tengo caja doble, aquí tengo caja doble 2, igual new, caja doble. Vaya, por ejemplo, si yo quisiera, como por ejemplo colocar aquí, si caja doble es mayor que caja doble 2, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defino yo que una caja es mayor que otra? ¿Cómo lo defino? O sea, si me voy a la definición de i caja, yo aquí lo que tengo es código y código. A lo sumo calcular el costo de la caja. Pero, ¿cómo defino yo? Entonces, el compilador no tiene la capacidad para definir si un objeto es mayor, igual o menor que otro objeto. Entonces,
si no puede definir si es menor, igual o mayor que otro objeto, entonces la segunda funcionalidad de la interfaz comparable, que es la funcionalidad construida internamente, que es sort o ordenar, no funciona. ¿Cómo va a ordenar un vector de objetos si no sabe cuál es mayor, cuál es igual a otro o cuál es mayor que cuál? ¿Ya? Entonces, para eso la interfaz comparable tiene dos funciones. La primera, compare to, que es abstracta, y la función ordenar, que no es abstracta, está predefinida. Pero para que la función ordenar funcione, nosotros debemos definir cómo va a funcionar el compare to. Al hacer ustedes este ejemplo, al terminarlo, ustedes van a tener una mayor comprensión de cómo funciona y para qué sirve una interfaz. ¿Está claro? Vale. Y luego, finalmente, sería ampliarse a para que implemente comparable, ¿verdad? Entonces, todo este proceso de los comparables, pues lo vamos a hacer aquí en CA. Y luego, obviamente, lo tienen que hacer funcionar. ¿Está claro, chicos? ¿Cuál es la tarea de esta semana? ¿O de esta clase, más bien? Sí, va. Feliz día, Santi, gracias. Adiós, Ander. Cuídate.